acaban de realizar en sí no es importante porque todos los días lo vemos en la casa, en la calle, o sea, estamos siempre en contacto con todas estas escenas. Lo que queremos rescatar es que al final siempre decimos, después de una escena, ¿qué es lo que decimos? Decimos, por favorcito, dejen de golpear, por favorcito, dejen de tomar, no estén drogándose. Todo eso vendría a ser mandatos, órdenes e imposición, y lo llamamos a esa clase de cultura el qué pensar, el qué sentir. Ahora, pero al decirle el qué pensar, nunca estamos dándole espacio para que él sea él mismo, sino estamos ocupando su espacio. Por eso muchas veces esto del qué pensar asfixia. Ya no me molestes, todos los días me estás aconsejando, me estás diciendo qué hacer, quién debo ser. Ya, hay todo eso. El acto de pensar es distinto al que pensar. El acto de pensar no vas tras su refugio, no le quitas su refugio. Puede ser el alcohol, no le quitas. Porque si le quitas el refugio con el que pensar, buscará otro refugio, y de refugio en refugio parará, y nunca entenderá realmente su dolor o su sufrimiento. Ahora, con el acto de pensar no le quita su refugio, no elimina su dolor, más bien lo diriges hacia el entendimiento de su dolor o su sufrimiento. Cuando hagamos la pregunta, ¿cuáles son mandatos, el qué pensar o el acto de pensar? La respuesta es el qué pensar. ¿Dónde hay ser uno mismo? En el acto de pensar. En el acto de pensar, ¿dónde hay premio y castigo? ¿En el qué pensar o en el acto de pensar? En el acto de pensar no hay premio, en el qué pensar hay premio y castigo. Deja de hacer esto, de lo contrario te premio, te castigo. Pero por otra parte nos contradecimos, porque decimos, sé tú, brilla con tu propia luz, toma tus propias decisiones. No hay, porque siempre estamos haciendo cosas para agradar a alguien o a algo. Entonces, la diferencia de estas dos, llegando a casa encontrarás el qué pensar o el acto de pensar. ¿Cómo así nace confianza en uno mismo? Con el acto de pensar. ¿Cuándo qué? ¿Cuando eliminas tu refugio, tu alcohol o tu droga? No. Cuando entiendes de qué es lo que está ocurriendo contigo. Ese es el acto de pensar. Con el que pensar buscamos eliminar nuestro dolor o nuestro sufrimiento, pero nunca lo podemos. Lo que encontramos son solo refugios. Entonces, con el acto de pensar, con el que pensar buscas eliminar. Con el acto de pensar buscas entender tu dolor. Buscas entender, comprender. Entonces, tienen la diferencia del qué pensar y el acto de pensar. Con el que pensar ves al otro como enfermo y tú te ves como su salvador. Pero si inspeccionamos un poco mucho más allá, nos vamos a dar cuenta de que él tal vez su refugio es el alcohol, pero tu refugio, tu refugio es de repente tragamoneda. De repente tu refugio es la droga, entonces tu refugio, de repente el refugio es tragamoneda, pero mi refugio es el cigarrillo. De tal manera que ambos estamos en refugios. ¿Ve? Entonces, de repente tu refugio es otra cosa, pero sigue siendo refugio. Entonces, con el acto de pensar, no te ves como su salvador, tampoco ves a quién salvar, sino ambos tratan el asunto, no para que cambien, sino para que entiendan. El entendimiento es cambio y revolucionario. Pero cuando intentas cambiar a alguien, estás conduciéndole hacia la lucha interna, hacia la lucha con el deseo. Me acostumbré a algo y tú me quieres quitar y yo me lo defiendo. No quiero. Con el que pensar, eso sucede. No. Ahí. Pero con el acto de pensar no le quitas esto. Si no lo llevas hacia el entendimiento, no de esto, sino de qué es lo que hace de que te conduce hacia eso. Así tal vez tu bailar, tu viajar, tu comer,
sea un arte y no un refugio. ¿Ven? Entonces, el acto de pensar no busca eliminar tus vicios, sino entender, ni siquiera el vicio, sino entender qué es lo que ocurre aquí. Es sencillo, seguramente esperabas algo y se ha frustrado y quieres llenarlo con algo. Entonces, no esperas nada, entonces no hay motivo para llenarlo. Quien espera mucho tendrá motivos para llenar, y todo lo que haga no le llenará. Quien no espera nada no tiene nada que llenar. Espero mucho de ella, y si algo ocurre, me siento vacío, perdido. Buscaré algo para que me llene, pero seguiré vacío. Si no espero nada, no hay motivos para llenar. No hay. Entonces, así mi hacer es un arte, ya no un refugio. ¿Ve la sencillez? Quien calle es porque ha subido. ¿Por qué hay eso? Es porque he subido. ¿Y subir qué significa? Vamos. ¿Qué significa subir? ¿Qué significa subir? Esperar. Esperar. Espero tanto que en cualquier momento caeré. ¿Cuándo empiezo a caer? Cuando se frustran mis expectativas. ¿Ve? Pero si no subo, es porque no espero. El no esperar es no estar atado a nadie ni a nada. Entonces podrán estar con ese estado de libertad. Y lo que hacen cuenta. El instante es el futuro, no el porvenir. Y si algo tenemos que aprovechar de esta sesión, es ese entendimiento que está en lo más sencillo, como esto de quien sube caerá. Si lloro, si sufro, es sinónimo de que esperaba. Ya. Si no sufro, si no lloro, entonces es sinónimo de que no espero nada o espero cada vez menos de los demás. Con esto tendrán un poco base para entender un caso que voy a plantearles. Hemos hablado del qué pensar y el acto de pensar. Si a un niño le dices, deja de comer, no comas eso, ¿es el qué pensar o el acto de pensar? Están por primera vez distinguiendo. A veces no sabemos distinguir. ¿Qué es eso de mandatos, órdenes? Todo el mundo. ¿Hay eso? No hay otra cosa. Todo el mundo me dice quién debo ser y qué debo hacer. Ya. ¿Eso qué es? Eso se llama el qué pensar. Así como hay el qué pensar y el qué sentir. Ahora, y no hay otra cosa, sí hay otra cosa, es el acto de pensar. Es cuando ya no hay eso, entonces tú mismo estás. Pero si alguien te dice cosas, tú haces a un lado y tú mismo estás. Entonces ese es el acto de pensar. El acto de pensar no está sujeto a mandatos, a órdenes, ni a temores, ni a miedos. No hay nada de eso. Estás solo contigo mismo y con todo lo que te rodea. Y tú estás ahí. No estás influenciado con músicas ni con melodías, estás solo. El que pensar está influenciado con músicas, por ejemplo, escucha música, se contenta, se alegra, luego decide, esta vez sí no voy a cometer, esta vez cambiaré,
Eso no. El acto de pensar no tiene nada que ver con esto. Estás solo en contacto contigo mismo. Captas todo lo que te ocurre. Eso es todo. Es como decir, ahora enfóquense fuera de ustedes, miren a las demás personas, cómo caminan, enfóquense, qué hacen las demás personas, enfóquense fuera de ustedes, enfóquense. Vean lo que hacen. Sigan viendo lo que los demás hacen. Sigan viendo. Sí. En la calle, su centro de labores. Sigan viendo las personas, lo que hacen. Ahora, mírese hacia usted. Ahora mírese hacia usted. Lo que hace, lo que hizo, se está mirando. Cómo reacciona. Ahora estás enfocado en ti. Entonces te estás dedicando a ti mismo. A partir de ahí empieza la madurez. La madurez. Al mirarte no debes condenar ni aceptar nada, solo debes entender la manera como reaccionas. Eso es todo. Y lo que decías cuenta. Así que no hay que me arrepiento por haber pensado, me arrepiento por haber... No, nada. Te estás entendiendo, eso se llama entendimiento, comprensión de ti mismo. Entonces poco a poco se van a ir familiarizándose con este mundo de entendimiento, de comprensión. Voy a plantearles un caso y cada uno participará, porque de eso se trata. Continuamos participando. El caso es lo siguiente. Esta vez sí generarán dos equipos. Tratarán los siguientes temas. Ella voy a plantearlo de esta manera. Ella mañana tiene una exposición. Mañana. Una exposición en su centro de labores o centro de trabajo. Ella se alista, prepara los materiales, etcétera, etcétera. Se ha actualizado. Pero está con alguien. Resulta de que ese alguien le invita a acostarse y se acuesta un día antes de la exposición. Después de haberse acostado, él decide irse, dejarla. Veamos a ver. La pregunta sería, ¿afectará en su exposición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conocen algún caso similar? ¿Hasta qué punto afectará? Depende. ¿Qué podría depender? Así podría ser. Pero ella está en su cuarto. Y es su pareja, por decirlo. Está en su cuarto y está llorando. No quiere comer, no quiere ir a su centro de estudio. Entonces sí está afectando. Ahora, ese es el caso. Y seguramente a usted le va a ocurrir, puedo garantizar. Entonces, pero ya no cuando lo entienda. En esos casos, ¿qué se le dice? O sea, ¿qué consejos se le da en esos casos? Cada uno se encargará de 3 consejos, hasta 4 consejos. Una de esas puede ser, ya deja de sufrir, mañana brillará el sol, otro vendrá, y así.
todos los consejos que se suele dar en esos casos servirá como base para entender si en sí es suficiente con los consejos o hay algo más que hay que abordar o entender. Y también entender qué implica esto de los consejos. Pero nos quedamos en que usted saldrá y dirá: profesor, compañeras, compañeros, tengan todos ustedes un buen día. Se dice buen día porque saludamos por ese día, buena tarde porque saludamos por esa tarde y buena noche porque saludamos por esa noche. Entonces, profesor, compañeras, compañeros, tengan todos ustedes un buen día. Permítanme presentarme, mi nombre es... A continuación, los 3 consejos que acostumbramos dar en esta situación. El primer consejo, ¿ve? Así con los ademanes, con su voz. En estos casos, bueno, recuerdo un caso. Entonces empiezas a recordar el caso y decir: el primer consejo que se le dio es que deje de sufrir y que salga a hacer algo. El segundo consejo, y así, dándole su forma a esta cosa. 3 consejos, cada uno. En total tendremos ¿cuántos consejos? ¿Cuántos somos? 15. Tendremos 30, 60, como 100 consejos. Y consejos hay de todo. El padre que aconseja, la mamá que aconseja, el hermano que aconseja, el amigo que aconseja, el abuelo que aconseja y usted mismo que aconseja a los demás. Así que nos vamos a pasar estos minutos en dar los consejos. Y luego estaría de mi parte haciendo tal vez algunos aportes para ir aclarando esta situación. Porque si usted no aborda este tema, ella no expondrá y tal vez se suicide. Y lo que les estoy contando nada más es algo pequeño, porque hay casos así extremos. Le sucede a su gerente, le sucede a su profesor en su centro de trabajo, centro de estudios. Al final, ¿qué te pasó? Por ratos estabas presente, pero por ratos estabas ausente. ¿Te sucedió algo? Sí, es que ella me dijo que ya no me querías. O él. ¿Y cómo está su tío? Ya no tengo ganas. Ya está afectando por los años. Y si este caso no es suficiente, pongámoslo otro caso, que da lo mismo, por decirlo. Tu hijo fallece, en caso de que tengas tu hijo, pero mañana tienes una exposición, pero tu bebé fallece, o está enfermo, está en el hospital, o te comunican de que se accidentó, por decirlo así. Así que esto no es una ilusión, porque esto es algo real que ocurre. Entonces hay que ir ya familiarizándonos con estas cuestiones. ¿Afectará? Uy, será para que lo saque. La cuestión no es que no te afecte, la cuestión es entender qué implica esto. Eso es todo. Pero podrías ponerle otro caso. Tus padres se enfermaron, o tu hermano o tu hermana. Bueno, más o menos es igual, pero en este caso es tu pareja, que tanto tiempo has estado y de repente fugó. Nada más contar los consejos que se le dicen. ¿Ya? Vamos a compartir. Generen equipos, equipo de 3 o 4, y compartan los consejos.